El reflejo en la carretera. Soy Carlos Mena, un camionero mexicano de 45 años de edad, con más de 20 años de experiencia en las carreteras de México. Conduciendo mi camión bajo el sol abrasador, siempre pensé que las carreteras soleadas eran seguras, pero lo que me ocurrió en una de esas rutas cambió mi percepción para siempre. Era un día soleado y caluroso mientras conducía por la Carretera del Sol, una ruta famosa por sus paisajes desérticos y su intensa luz solar. El reflejo del sol en el asfalto hacía que la carretera pareciera un río de plata líquida. Había escuchado historias de conductores que afirmaban haber visto cosas extrañas en esta carretera, pero siempre las había descartado como leyendas urbanas. Mientras avanzaba, noté un destello inusual en mi espejo retrovisor. Al principio, pensé que era solo el reflejo del sol, pero cuando miré de nuevo, vi algo que me heló la sangre. Una figura humana se reflejaba en el espejo, pero cuando volteé a mirar, no había nadie detrás de mí. Decidí ignorar el incidente y seguir conduciendo. Sin embargo, cada pocos minutos, esa figura volvía a aparecer en el espejo, cada vez más cerca. Aumenté la velocidad, pero el reflejo seguía apareciendo, ahora con una expresión de profundo sufrimiento en su rostro. Era como si estuviera atrapado en el espejo, clamando por ayuda. Finalmente, llegué a una estación de servicio y me detuve para descansar. Cuando bajé del camión y miré el espejo retrovisor, la figura había desaparecido. Entré a la tienda y le conté mi experiencia al encargado, quien me miró con seriedad y dijo: «No eres el primero en ver eso. Dicen que es el reflejo de un camionero que murió en esta carretera hace muchos años. Su alma no puede encontrar descanso». Desde ese día, evito conducir por la Carretera del Sol, especialmente cuando el sol está en su punto más alto. No quiero volver a ver ese reflejo y sentir el frío de la muerte en una carretera soleada. La aparición del desierto. Me llamo Pedro Hernández, tengo 39 años y soy un camionero de Guatribato, México. Nunca pensé que en una carretera soleada, en pleno desierto, encontraría algo más aterrador que el calor implacable. El sol era abrasador mientras conducía por la carretera de las dunas, una larga ruta que atraviesa el desierto de Sonora. La luz del sol reflejaba en la arena, creando espejismos que hacían difícil distinguir la realidad de la ilusión. A mitad del día, mientras conducía, vi algo a lo lejos, una figura de pie en medio de la carretera. Pensé que se trataba de otro espejismo, pero al acercarme, me di cuenta de que era una mujer vestida de blanco. Parecía estar perdida y desorientada. Detuve el camión a un lado de la carretera y bajé para ofrecerle ayuda. Sin embargo, cuando me acerqué a ella, la figura desapareció ante mis ojos. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pero convencido de que debía haber sido una ilusión, volví al camión y seguí mi camino. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, la misma figura apareció nuevamente, esta vez más cerca del camión. Volví a detenerme, pero nuevamente, cuando salí del camión, la mujer desapareció. Decidí no detenerme más y continuar conduciendo hasta llegar a mi destino. Sin embargo, la figura continuó apareciendo a lo largo de la ruta, cada vez más cerca y con una expresión de desesperación en su rostro. Cuando finalmente llegué a mi destino, estaba exhausto y temblando. Al contar mi experiencia a otros camioneros, uno de ellos me dijo que había escuchado historias similares. Se decía que la mujer era el espíritu de una viajera que murió de deshidratación en el desierto y que su alma aún buscaba ayuda en las carreteras soleadas. Desde entonces, cada vez que conduzco por la carretera de las dunas, rezo para no volver a ver a esa mujer y su expresión de desesperanza. El niño en la carretera. Soy Luis Pérez, un camionero de 52 años, con más de 30 años de experiencia en las carreteras de México. Nunca imaginé que un día soleado en la carretera de la costa me traería una experiencia tan aterradora.
Era un día brillante y despejado cuando conducía por la carretera de la costa, una ruta conocida por sus impresionantes vistas del océano. El sol reflejaba en el agua, creando un paisaje idílico. Sin embargo, mi tranquilidad se rompió cuando vi a un niño parado en medio de la carretera. Reduje la velocidad y toqué el claxon, pero el niño no se movió. Detuve el camión a unos metros de él y bajé para ver si necesitaba ayuda. Cuando me acerqué, el niño levantó la mirada y pude ver sus ojos llenos de terror. Antes de que pudiera decir algo, desapareció en el aire. Volví al camión con el corazón latiendo con fuerza y continué mi camino, tratando de olvidar lo que había visto. Sin embargo, unos minutos después, el niño apareció nuevamente, esta vez al borde de la carretera, mirándome con esos ojos aterrorizados. Decidí no detenerme y seguir conduciendo. Durante el resto del viaje, el niño apareció varias veces, siempre mirando con esa expresión de miedo. Cuando finalmente llegué a mi destino, me sentía agotado y perturbado. Al hablar con otros camioneros, me dijeron que había una historia antigua sobre un niño que había sido atropellado en esa carretera y cuyo espíritu aún vagaba en busca de ayuda. Desde entonces, cada vez que paso por la carretera de la costa, evito mirar a los lados, temiendo ver de nuevo al niño y sus ojos llenos de terror. El pasajero inesperado. Mi nombre es Antonio Morales, tengo 47 años y soy un camionero de México. Conduciendo por las carreteras soleadas del país, nunca pensé que encontraría algo que me haría cuestionar mi cordura. Era una tarde soleada cuando conducía por la carretera del Cactus, una ruta que atraviesa vastas áreas desérticas llenas de cactus gigantes. El calor era sofocante y el sol brillaba intensamente en el cielo despejado. A mitad del camino, noté algo inusual en mi espejo retrovisor, una figura sentada en el asiento trasero de mi cabina. Sorprendido, me volteé para ver mejor, pero no había nadie allí. Pensé que el calor me estaba jugando una mala pasada, así que traté de ignorarlo y seguí conduciendo. Sin embargo, cada pocos minutos la figura aparecía nuevamente en el espejo, sentada tranquilamente en el asiento trasero. Decidí detener el camión y revisar la cabina a fondo, pero no encontré a nadie. Reinicié mi viaje, pero la figura seguía apareciendo y desapareciendo en el espejo. Empezó a inquietarme profundamente y el miedo se apoderó de mí. Finalmente, llegué a una pequeña estación de servicio y decidí descansar un poco. Mientras estaba sentado en el camión, un anciano se me acercó y me preguntó si estaba bien. Le conté mi experiencia y él me dijo con voz grave: «Ese es el pasajero inesperado. Dicen que es el espíritu de un hombre que murió en un accidente en esta carretera. Se sube a los camiones para encontrar su camino de regreso a casa». Desde ese día, cada vez que conduzco por la carretera del Cactus, reviso constantemente mi espejo retrovisor, temiendo ver de nuevo al pasajero inesperado. La ruta maldita. Soy Jorge Ramírez, un camionero de 50 años, con una larga trayectoria en las carreteras mexicanas. Nunca pensé que un día soleado en la carretera del Valle me haría vivir una experiencia tan aterradora. Era un día despejado y caluroso cuando tomé la carretera del Valle, una ruta conocida por sus paisajes verdes y soleados. El sol brillaba intensamente y el aire estaba lleno del aroma de las flores silvestres. Todo parecía perfecto hasta que noté un cartel oxidado al borde de la carretera que decía: «Bienvenido a la ruta maldita». Pensé que era una broma de mal gusto y seguí conduciendo. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, vi una figura caminando por el borde de la carretera. Al acercarme, me di cuenta de que era una mujer vestida con ropa antigua y desaliñada. Detuve el camión para ofrecerle ayuda, pero cuando bajé, ella desapareció. Decidí seguir mi camino, pero la misma mujer aparecía cada pocos kilómetros, siempre caminando y desapareciendo cuando me acercaba. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero no tenía otra opción que continuar.
Finalmente, llegué a una pequeña aldea y decidí detenerme para preguntar sobre la ruta maldita. Un hombre mayor en la aldea me explicó que la carretera había sido escenario de numerosos accidentes fatales y que la mujer que veía era el espíritu de una de las víctimas buscando advertir a los conductores sobre el peligro de la ruta. Desde entonces, cada vez que tomo la carretera del valle, no puedo evitar sentir un escalofrío al pasar por ese cartel oxidado y recordar a la mujer que intentaba advertirme sobre la ruta maldita.